Hoy tenemos una actividad muy importante. Queremos darle una calurosa bienvenida al señor Jorge Plano de Argentina y la señora Águeda Restaíno de Uruguay, quienes presentarán a un invitado muy especial. No había encendido el micrófono. Decía que es un honor para mí presentar a don Adolfo Pérez Esquivel. Ya nos conocen a los argentinos, somos muy informales en el trato, tal vez informales en exceso, pero hoy estamos en este ámbito regional, así que permítame que lo trate de usted y que lo llame don Adolfo. Don Adolfo, usted es muy conocido, diría que casi no requiere presentación. También diría que el Premio Nobel de la Paz que recibió en 1980 tal vez sea lo más conocido, pero que quizá sea el menor de sus méritos. ¿Qué persona más adecuada para el cierre de este evento regional que quien desde el fondo de su historia empezó en una actividad regional de derechos humanos con el Servicio de Paz y Justicia? ¿Qué persona más adecuada para el cierre de un evento regional que quien se jugó la vida denunciando a aquellas terribles dictaduras que arrasaron nuestro país y nuestra región y que forman parte de las vivencias de las personas adultas mayores actuales? Además de su extraordinario aporte artístico con obras en diversas ramas de las artes. Nadie más adecuado para cerrar este evento que una persona con esta trayectoria y que también pertenece a nuestro colectivo de personas adultas mayores y continúa en su actividad incansable en pro de los derechos humanos. Le agradecemos su participación, que nos honra y enorgullece. Águeda. Bueno, buenos días. Un placer, gracias Jorge, un placer esta presentación. Realmente me siento orgullosa de estar con semejante personalidad. Bueno, le vamos a dar la palabra a él, pero al mismo tiempo vamos a comentarle a todos los participantes que manden sus preguntas a través del chat y entre Jorge y yo las pasaremos para que el señor Pérez Esquivel las conteste. Adelante entonces con su honrada palabra. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Es una alegría compartir con ustedes estos momentos. Y quiero agradecer a Jorge Muñoz, este compañero hermano de siempre desde Neuquén. Hemos compartido muchísimas cosas y me convocó para esto, para compartir con ustedes personas mayores de las que soy uno más. El año pasado cumplí mis primeros 90 años y seguimos trabajando activamente en este continente de América Latina y también en el mundo, pero en América Latina fundamentalmente. Y sé que hace poco estuvo con ustedes en la inauguración de este encuentro un amigo, una persona que ha aportado muchísimo al pensamiento, al compromiso, a las luchas sociales, que es el Pepe Mujica, ese extraordinario hombre del paisito, como le decía Eduardo Galeano a su tierra del Uruguay. Y es un hombre que aportó muchísimo. Y me preguntaba, ¿qué puedo compartir con ustedes? Hay muchas cosas, pero claro, con las personas a cierta edad, en esta sociedad neoliberal, los margina, los arrincona, los hace desaparecer del escenario
de la vida social y política. Y por eso necesitamos de la rebeldía cultural. Las personas mayores tienen una experiencia acumulada en la vida, pero no solo una experiencia. Las personas mayores son las que pueden transmitir la memoria. Y la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria siempre nos ilumina el presente. Y es a través del presente donde podemos, a través de la memoria, pasar lo que decimos desde aquí la posta, pasar esa memoria a las nuevas generaciones. No hay personas sin memoria, no hay pueblos sin memoria. Los pueblos que olvidan son pueblos que vuelven a repetir los mismos errores o desaparecen. Entonces, la memoria es fundamental. Pero eso no es solo pasar la memoria, es pasar también la sabiduría. Los mayores guardan la sabiduría de su generación y la comparten. Eso es importante. Y quisiera que cada uno y una de ustedes tenga presente algo que yo siempre señalo. Tenemos que vivir como si fuéramos eternos. Es esto, vivir como si fuésemos eternos. La vida no termina con esta vida, sino que en el traspaso de la vida tenemos que abrir la puerta del alma. Es decir, no terminamos aquí con nuestra existencia. Lo podemos ver en las antiguas religiones, en todos los tiempos de las culturas. Tenemos que aprender a vivir como si fuésemos eternos. Nosotros no podemos apreciar el sol si no tenemos la esencia del sol. No podemos ver la vida si no tenemos la esencia de la vida en nuestra vida, en nuestros corazones. Lo que sembramos, recogemos. Entonces, las personas, todos, esto es así. Toda persona tenemos los ciclos de la vida. ¿No? Cuando nacemos, cuando nos desarrollamos, los tiempos de fecundidad y también el tiempo que podemos aportar a la sociedad. Y podemos aportar la sabiduría, la memoria, la experiencia. Yo tuve una amiga, una mujer extraordinaria, que cada vez que iba a Francia nos reuníamos y que algunos de ustedes conocerán, Danielle Mitterrand, de France Liberté, esa organización que ella funda en Francia. Ella era la esposa de François Mitterrand, el presidente de Francia, y una mujer solidaria con todo el mundo, con América Latina, con los niños, con los saharauis. Una mujer extraordinaria. Y Daniel, aparte de France Liberté, fundó, que tal vez esto es también un desafío para que vayan pensando en cada país, en cada lugar, fundó una organización para personas mayores, hombres y mujeres, que tienen la experiencia de la vida, tienen también los saberes
Y esas personas mayores las enviaba a distintos países, aquí en la Argentina, pero a África, a Asia, para que aporten sus saberes a los jóvenes, a las organizaciones populares. Y entonces las enviaba a aportar ingenieros, maestros, agricultores. Voy a compartir con ustedes una experiencia con Daniel Mitterrand. Nosotros aquí en Argentina tenemos aldeas para jóvenes, capacitación laboral. Y una vez que nos encontramos en París, le digo, Daniel, necesitamos personas para formar la escuela de quesería. Porque en las aldeas que tenemos enseñamos electricidad, carpintería, agricultura, pero nos faltaba un maestro quesero. Y nos envió a un maestro quesero, una persona mayor. Me acuerdo todavía de él, con mucho cariño, Pierre Arimbat. Era de los Alpes, un maestro quesero que nos volvió locos porque era tanto lo que podía aportar que trabajamos muy cerca de él para ver qué tipo de quesería queríamos y nos ayudó en montar la quesería que funciona hasta el día de hoy. Y quería montar un tambo de ovejas, las frisonas, unas ovejas que dan buena leche, como también la vacuna. Y así logramos montar, estuvo varios meses trabajando con nosotros y recorriendo los tambos y ver cómo íbamos a hacer. Entonces, esta experiencia, ingenieros agrónomos que van a otros países y aportan sus saberes, a China, a Tailandia, América Latina, como este Pierre Arimbat. Recuerdo que era muy divertido porque yo le decía, Pierre, ¿tú eres vasco francés? No, yo soy vasco, punto. Que no me vengan a decir, no, él reivindicaba su origen, ser vasco. Pero tanta gente hay de edad que puede aportar y escuchaba a Fabián hacer político. Esto es una política y hay que recuperar toda esa experiencia que tienen, no la podemos marginar. Yo tengo un amigo que ustedes conocen, el Papa Francisco. El Papa Francisco es un adulto. Es una persona que ya pasó los 80 años, pero sigue con una lucidez extraordinaria. Y a muchos de ellos que he conocido, le puedo hablar de mucho de esto aparte de Pepe Mujica, le puedo hablar de Fidel Castro, que podrán estar o no de acuerdo, pero es un sabio, un hombre que tenía plena conciencia del caminar de los pueblos y qué quería para los pueblos. La distribución de los bienes, el problema de la tierra. Y muchas de estas personas adultas las he conocido en Ecuador, en Nicaragua. Y les puedo decir, en Nicaragua, una persona de edad, pero con una sabiduría. Muchas veces nos trenzamos en conversaciones que nos echaban porque ya tenían que cerrar el restaurante. Me refiero a
un poeta nicaragüense extraordinario. Se lo voy a mostrar, porque lo he pintado. A ver si ustedes lo reconocen. Esta es una pintura. ¿Recuerdan a este? Ernesto Cardenal. Ahí lo tienen. Este hombre que ya con sus años en Solantinamia, en la isla de Solantinamia, reúne a los campesinos. Qué gran aporte, ¿no? Desde la poesía, desde el canto, porque los mayores también tenemos esa alegría del espíritu, que es la cultura. Y por eso siempre hablo de la resistencia cultural. Y los mayores tienen que trabajar en la resistencia cultural. Y permiten compartir, también recordar históricamente a los ancestros, a los griegos, a los romanos, que tenían muchas luces y sombras, pero que ellos con gran sabiduría crearon el Senado. ¿Saben que el Senado viene de senil? Viene de las palabras de los mayores. ¿Y por qué crearon el Senado? Los senados están hasta el día de hoy. En nuestras democracias hablamos del Senado, los senadores, los diputados. ¿Quién eran los integrantes del Senado? Eran personas mayores. Viene del senil. El Senado, porque en el Senado aportaban su experiencia, lo que acabo de decir, su experiencia, aportaban la sabiduría y fundamentalmente aportaban la memoria. No hay pueblo sin memoria. Y esto es lo que decía Fabián, es muy importante. Esto también tiene que tener una acción política. No puede marginar a los y las mayores. Aportan en las universidades. Yo todavía sigo siendo catedrático en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Y qué hacemos? Es aportar. Lo que tenemos que hacer en este momento es estar. Estar. Pero, cuidado, nadie puede dar aquello que no tiene. Pero sí podemos dar aquello que en la vida sembramos y cosechamos. Qué extraordinario esto, ¿eh? No podemos dar aquello que no tenemos, pero sí podemos dar aquello que sembramos y que ha dado frutos. Y todos y todas hemos sembrado en la vida. Pero también hay algo que quiero compartir con ustedes. Nadie puede sembrar con los puños cerrados. ¿Saben? Para sembrar tenemos que abrir la mano. Y tenemos que abrir la mano y que la semilla entre en la tierra fértil. Y eso es lo que nos queda a nosotros, personas mayores, es aportar, es sembrar.
Y permítame recordar, hay tanta gente, tantos compañeros y compañeras que he compartido en estos años de tristeza, pero también de esperanza, de luces. Quiero recordar algunos de esta América extraordinaria. A Monseñor Proaño en el Chimborazo, en el Ecuador, pero también a Jaime de Nevares en la Patagonia Argentina con las comunidades indígenas. ¿Cuánto he aprendido yo de esos ancianos? Pero también una vez en Brasil, en los movimientos de los Sin Tierra, mi compañero en la marcha era un gran arquitecto, el creador de Brasilia. ¿Lo recuerdan ustedes? Este hombre extraordinario. Pero cuántos hombres y mujeres en el continente han aportado a sus pueblos, a la humanidad. Un Donald Cámara en Brasil, pero en Nicaragua, en Guatemala, ese pueblo que hemos acompañado siempre, y en México, ese extraordinario país de las culturas, donde nacieron los hombres y mujeres de maíz. Así que, queridos amigos, en este momento así de reflexión, cuando vuelvo a insistir en esto, los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos humanos, es una acción transformadora y liberadora. No es algo únicamente para calmar el dolor o que no violan los derechos humanos, no. Los derechos humanos es una política de transformación social, una política transformadora en donde las nuevas generaciones tenemos que cambiar el pensamiento. Si bien el pensamiento cartesiano nos dio muchas cosas, también el pensamiento, tenemos que tener un pensamiento holístico, de la madre naturaleza, somos parte del todo. Debemos cambiar el pensamiento integrador, de saber que nosotros somos parte de la madre tierra, no somos los dueños, somos los hijos de la madre tierra, este pensamiento integrador, un pensamiento holístico, una política. La política es la búsqueda del bien común de nuestra sociedad. Si no es la búsqueda del bien común, es la negación de la política. Pero el azar político, ¿cómo va a prescindir de los mayores, del Senado? ¿Cómo van a prescindir de la experiencia y la sabiduría de los mayores? Entonces, por eso digo, a nuestra edad tenemos que ser rebeldes, no ser conformistas,
tenemos que ser rebeldes y reclamar el derecho de los mayores en la construcción social, espiritual y política de nuestros pueblos. Si no somos rebeldes, cuidado, es porque nos vencieron. Y eso nunca. Así que, queridos hermanos y hermanas, no se olviden, la rebeldía cultural es fundamental. Y por último, les quiero decir, yo tenía un amigo que trabajó mucho en Argentina con los campesinos en Santa Fe, llamado Arturo Paoli. Cuando le llegó la edad, volvió a su tierra, Italia, a Lucca. Un día me llamó Arturo, era un místico, un hombre que después estuvo en Venezuela, en las chabolas, arriba, en los cerros, acompañando a la gente más pobre, a los descartables de esta sociedad. Los pobres son descartados como los mayores. Los han descartado. Y Arturo, estando en Lucca, en Italia, un día me llama. Me dice, Adolfo, quiero que me escribas el prólogo de mi último libro. Y lógicamente le dice, sí, hermano. ¿Saben qué edad tenía Arturo en ese entonces? 101 años. Y le hice el prólogo. Y después me dijo, bueno, ahora tenés que venir a Lucas a presentar el libro. Y fui a verlo. Y presenté el libro en Lucas cuando Arturo Paoli cumplió 101 años. ¿Qué signo de esperanza? Nunca tenemos que perder. Nunca tenemos que perder la esperanza. La esperanza es lo que nos da fuerza. Una vez me preguntaron, pero usted siempre habla de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Entonces le puse un ejemplo práctico, porque tenemos que buscar ejemplos prácticos. Y les dije, miren, nosotros podemos tener un coche, un carro, como dicen en otros lados, 0 kilómetros. Pero si no tiene gasolina, no camina. La esperanza es la energía que pone en funcionamiento la vida. Si nosotros no tenemos la energía, que es la esperanza, para actuar y luchar en la vida, todo pierde sentido. Así que, hermanos, compañeros de caminada, porque ustedes son compañeros de caminada en la vida, a seguir resistiendo y a ser rebeldes, a enseñarle a esta sociedad de neoliberales que marginan a los pobres, a los mayores,
aquellos que no están de acuerdo con esto, donde Oscar Wilde decía algo, no se olviden, hay quienes saben el precio de todas las cosas y el valor de ninguna. Precio y valor no son lo mismo. Así que, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que hacer los valores. El ser humano es el valor supremo de la vida, pero nosotros somos parte de la madre tierra. Un amigo que muchos de ustedes conocerán, Eduardo Galeano, ese amigo siempre lo recuerdo, decía algo. ¿Saben ustedes cuál es la palabra más usada en el mundo? Y muchos decían amor, justicia, no. La palabra más usada en el mundo es yo. Yo y yo. Y nos olvidamos de nosotras y nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, luchemos para que ese nosotros y nosotras sea el eje fundamental, porque nosotros somos personas, pero no tenemos que olvidarnos de los iguales y de las iguales del nosotros y nosotras. Así que les doy un fraterno abrazo solidario y desearle mucha fuerza y mucha esperanza, y como decimos en América Latina, hasta la victoria siempre. Un fraterno abrazo. Jorge. Gracias, don Adolfo. Acá tenemos algunas preguntas de algunos participantes que nos han llegado, pero primero quiero aprovecharme y poner un poco el foco en los conceptos extraordinarios que usted vertió y que más me conmovieron. Qué enorme desperdicio del talento, la capacidad y los conocimientos de las personas adultas mayores. Ese fue el primero. El segundo, abrir la mano en estos momentos en que se refuerza tanto el individualismo en todos los medios de comunicación, el yo, abrir la mano es toda una exhortación. Y después los extraordinarios luchadores que usted mencionó como compañía y como antecesores, Monseñor Proaño, don Jaime de Nevares, el arquitecto Niemeyer, don Elder Cámara. Y después habló usted de la transformación social y de los derechos humanos, que los derechos humanos no están en el pasado, están en el futuro. Y después dijo, tenemos que ser rebeldes. Una frase que yo la suelo repetir. Pero además dijo algo muy importante, porque relacionó tenemos que ser rebeldes con la esperanza. Tenemos que ser rebeldes no con resentimientos, sino rebeldes con esperanza. Bueno, y aquí paso a las preguntas, que era lo que realmente tenía que hacer. Tenemos una primer pregunta de Paulina Tonaza Goss, de Redán Montevideo, que dice así, perdón. Señor Pérez Esquivel, a usted que ha tenido el privilegio de llegar a esa edad, con una reconocida trayectoria, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su forma de sentir frente a la actitud de la no importancia ni compromiso que asumen los gobiernos ante el tema tan importante como es el de la vejez? Gracias.
es importante que las personas mayores se unan, que es lo que están tratando de hacer. No es ese nosotros y nosotras. Tenemos una presencia y tenemos todavía mucho que aportar a la sociedad. No hay pueblos sin memoria. Los pueblos que olvidan desaparecen. ¿Y quiénes tienen que transmitir la memoria? Las personas adultas, porque tienen la experiencia y tienen la sabiduría. Vuelvo a insistir en esto. Y también reclamar, no pedir que lo reconozcan, sino hacer valer esa presencia. Por eso conté una de las experiencias con Daniel Mitterrand, el aporte por ella, pues la persona se jubiló, se separó de la sociedad, ya da lo que diga que tenía que dar, entonces lo arrincona. Y no es eso. Hay muchas cosas para poder compartir. Yo digo que en la vida tenemos dos cosas que compartir, no soy pretencioso. Dos cosas más. Primero el pan, que alimenta el cuerpo y que alimenta el espíritu. Y la segunda cosa que tenemos que compartir es la libertad. La libertad. Tenemos que ser hombres y mujeres libres, si no nos asfixiamos. La libertad. Y para lograr esa libertad es la rebeldía. No hay rebeldía sin libertad. Si queremos cambiar la sociedad, es la rebeldía de conciencia, la rebeldía cultural, la rebeldía política. Así, Paulina, espero haber respondido tu pregunta y te doy un fuerte abrazo y no dejes de sonreírle a la vida. Bueno, qué pasión escucharlo, don Alfredo. La verdad es que me siento como que estoy en el aire y aumenta mis fuerzas para seguir adelante. Gracias por todas esas palabras. Pero yo quiero traer, antes de las preguntas, una frase suya que admiro. Dice, la memoria no es para quedarse en el pasado, sino para iluminar el presente y reconstruir la esperanza. Me parece que esa frase la tenemos que llevar siempre en nosotros presente. Yo le voy a leer 2 o 3 mensajes que recibimos, así usted más o menos contesta eso. ¿Le parece bien? Bien, adelante. Bueno, dice Lena de Uruguay, ¿cómo se hace en este mundo tan acelerado que los jóvenes no escuchan a los mayores y que quieren todo ya? Eso Lena. Ahora, dice Miriam, el señor Adolfo Pérez Esquivel nos inyecta tantas emociones con sus tantas vivencias y experiencias, sus consejos son interesantes y muy sabios. Lo saluda una guatemalteca. Y después tengo de David Solotov. ¿Cómo se transmite a las nuevas generaciones las importantes
vivencias y acciones de los adultos mayores. Y yo quiero también decirle que otra frase suya que me impacta y que a lo mejor viene bien en esto, que dice: la paz no se regala, se conquista. Es una lucha cotidiana al igual que la democracia. Creo que va mucho con esto que hablamos. Lo dejo para que pueda contestar. Gracias. Es interesante esta pregunta de la aceleración. Yo durante mucho tiempo he seguido a un pensador de la India, pero catalán por adopción. Un pensador en este momento, no recuerdo muy bien su nombre, ya me voy a recordar. Y escribe un libro sobre la aceleración producido por las tecnologías. Las tecnologías han avanzado hoy, nos parece bien el celular, la computadora. Nos ponemos frente a la computadora y nos molestamos cuando la computadora tarda un minuto más de lo que estamos acostumbrados. En los medios de transporte, corriendo de un lado para otro, no tenemos tiempo de parar. Perdimos el ritmo natural y los jóvenes más. Los jóvenes están en la era digital y ya de chico están con el celular todo el día. Parece que el celular es la prolongación del pensamiento y de la vida. Si nos quitan el celular estamos perdidos. Si nos quitan la computadora, el transporte, el coche, el tren, el avión, cada vez más acelerado. Entonces, la aceleración del tiempo nos ha fagocitado la vida. Hay que pensar en esto, en la aceleración del tiempo. No tenemos la capacidad de parar, de pensar, de reflexionar. Y tenemos que volver a recuperar el equilibrio con la vida, con la madre naturaleza. Tener el tiempo de poder apreciar la belleza de una flor, de un poema. Y los jóvenes están acelerados. Parece que la vida se está tragando y la vida pasa sin tener el tiempo para meditar, pensar. Creo que hay que tener cuidado con la aceleración del tiempo. ¿No? Piensen un poco esto. Nosotros que ya tenemos cierta edad, que no estaban los celulares, no estaban las computadoras, no estaba... Tal vez teníamos más tiempo para parar y ver a nuestro interior. Es esto. Es cierto, muchas veces la paz no es la ausencia del conflicto. La paz no es la ausencia del conflicto. La paz es una dinámica permanente de relaciones entre
las personas y los pueblos. Es cómo nos escuchamos, cómo nos comprendemos en la diversidad, no en el pensamiento único. Yo muchas veces he trabajado así como ustedes conocen los monocultivos, ¿no? Los monocultivos de trigo, de maíz, de soja, de pinos. Y los monocultivos los alimentan con los agrotóxicos y fertilizantes. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todo eso. Es el monocultivo de las mentes. Lo que estoy diciéndole es grave. El monocultivo de las mentes. Cuando nos someten al pensamiento único. Cuidado, la humanidad está en una guerra. ¿Es únicamente Rusia y Ucrania? No. En esta guerra está comprometido Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN. Raymond Panikkar. Ah, gracias. Raymond Panikkar es el que habla de la aceleración de las tecnologías. Raymond Panikkar, a quien conocí. Un pensador extraordinario, un filósofo. Raymond Panikkar. Recuerdo una vez nos encontramos en Madrid. Me eligieron a mí para dar una clase magistral en el Escorial. Casi me echan. Cuando hablé de la dominación cultural y hablé de... No, se volvieron locos en la Universidad Complutense. Y estaba Raymond Panikkar, un poeta extraordinario uruguayo, ayúdenme, así como me ayudaron con Raymond Panikkar, un poeta uruguayo que nos dio tantas letras para las canciones de la resistencia en América Latina. Mario Benedetti. Mario Benedetti, gracias. Grande. Tiempo sin tiempo. Claro, Una sí. de las cosas, tiempo sin tiempo. Mario Ramonet y un poeta español extraordinario también. Nos reunimos ahí en el Escorial y mi clase magistral fue así. Hablan de la cruz y la espada. La cruz y la espada terminó para dominar y destruir las culturas. Y me hablaban. Claro, fue un escándalo hablar de la cruz y la espada. Fue un escándalo. Qué bárbaros. Pero cuántas cosas tenemos que ir recuperando en la memoria y que eso no quede en el baúl del olvido. Tenemos que ver. Mario Benedetti. También muchas veces nos reuníamos en Uruguay en la casa de una mujer extraordinaria, Belela Herrera. Oh. ¿La conocen, la Belela? Sí, sí, formidable. Una amiga luchadora contra las dictaduras. Qué cosa. Bueno, les tengo que dejar porque mi señora me está reclamando y es la jefa. Es la jefa. Mi señora me está reclamando. Pero les quiero dejar, aparte de lo poco que hemos conversado, cada edad tiene su belleza.
y tenemos que descubrirla. No somos descartables. Y cada edad tiene su belleza, así como tiene su belleza las estaciones. Y cada edad nos tiene que reconciliar con la vida. Y tenemos que vivir, vuelvo a insistir en eso, como si fuésemos eternos. Porque la vida no termina con la muerte. La vida sigue. Y yo he hecho una pintura, la muerte enamorada de la vida. Ah, qué divino eso. La muerte enamorada de la vida. No terminamos. La muerte es una etapa, pero tenemos que abrir las puertas del alma. Y ahí nos vamos a encontrar con la esencia de lo que somos. Así, un fuerte abrazo a cada uno y una de ustedes. Yo creo que sus palabras sobre el tiempo me hizo reflexionar que el título del libro que estoy escribiendo sobre los movimientos es Siempre es nuestro tiempo. El título. Me parece que fue lo que usted habló. Lo dejo que lo salude Jorge y yo le doy un gran abrazo y para mí ha sido el placer más grande poder estar con ustedes acá. Gracias, un abrazo. Muchas gracias por su contribución a este encuentro que le ha dado un cierre que es la verdad espectacular. No es un cierre, es un comienzo. Es un comienzo, un cierre de esta actividad y un comienzo de la otra. Exactamente. Gracias por complementarme y me alegra mucho verlo tan bien repuesto. Bien, no dejen de sonreír a la vida. El día que dejan de sonreír a la vida es porque los vencieron. Y eso nunca. Hasta pronto. Gracias. Mil gracias, don Adolfo, por tan sentidas, valiosas, con la pasión que usted nos ha hablado, que realmente nos motiva, realmente nos motiva. Vaya para usted un aplauso virtual y nuestro gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente para don Jorge y doña Águeda, para ustedes también nuestro agradecimiento y nuestro abrazo. Bendiciones.